Buenos días, profesor. Mediante este video les explicaré los temas desde la semana 1 hasta la semana 7. Bueno, desde la semana 1 como tema tenemos el estilo de comunicación, en la cual se divide en 4: la funcional, la intuitiva, la normativa y la analítica, en la cual estos estilos se dividen en 3 partes: cuando es subutilizada, bien utilizada y sobreutilizada. Cuando el estilo de comunicación funcional es subutilizada, la persona tiende a aislarse tanto física como psicológicamente de los demás. Asimismo, es intolerante y le gusta trabajar solo. Cuando esto es bien utilizada, la persona suele ser más empática. Con las personas, escucha activamente a los demás eh, y asimismo es más amigable con todos. Cuando este está sobreutilizada, la persona tiende a decir sí a todo, le gusta ser manipulado y manipular también, y se le llama como una persona o se le denomina como una persona alcahueta. Bueno, con el estilo de comunicación intuitiva, cuando esta es utilizada, la persona suele encerrarse en sus ideas, es rígida y no le gusta adaptarse al cambio. Mientras cuando esta es bien utilizada, la persona se adapta al cambio y siempre actúa con buen humor y alegría cuando existe una tensión grupal. Cuando esta es sobreutilizada, la persona tiende a hacer comentarios fuera del tema, le gusta interrumpir y asimismo realiza chistes o bromas impertinentes que no tienen nada que ver con el tema que se está explicando. Bueno, con el estilo de comunicación normativa, cuando esta es subutilizada, la persona no se esfuerza por sí mismo, actúa sin metas y es desordenado a sí mismo. Cuando esta es bien utilizada, la persona es más disciplinada y siempre da opiniones controvertidas. Cuando esta es sobreutilizada, la persona le gusta que las demás personas sientan que él tiene la razón en un tema específico. Bueno, y por último, en el último estilo tenemos el analítico. Esta persona, cuando subutiliza el estilo, es ilógico y se desconcentra muy fácilmente. Cuando lo utiliza bien, esta persona es más lógica, fija metas realistas y siempre piensa antes de actuar. Mientras que cuando es sobreutilizada, la persona manipula con preguntas retóricas. En la semana 2 tenemos como tema las actitudes y la satisfacción laboral. Las actitudes tienen 3 componentes. La primera es la cognitiva, que se basa en la opinión o la creencia de cómo son las cosas. Por ejemplo, cuando un trabajador dice que su salario o sueldo es bajo. Otro componente es la afectiva, que se concentra más en el sentimiento o la emoción de las personas. Como por ejemplo cuando un empleado está enojado porque piensa que su sueldo es muy bajo o mínimo. Y por último componente tenemos lo que es el comportamiento, que es la reacción o la intención de comportarse con alguien o con algo. Por ejemplo, cuando un trabajador dice de que va a conseguir otro trabajo en la cual le paguen más. Asimismo, tenemos lo que es el tema de satisfacción laboral. La satisfacción laboral es la actitud del trabajador frente a su centro de trabajo. Sin embargo, para que esta satisfacción sea fiable en el trabajador, la empresa juega un papel importante, porque es ella la que tiene que mantener o tiene que hacer que el trabajador se sienta satisfecho y así poder conseguir los objetivos de la empresa y que el trabajador pueda realizar sus metas o pueda realizar sus labores de manera adecuada. Como tema de la semana 3 tenemos las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional.
Como parte de las inteligencias múltiples tenemos la inteligencia intrapersonal, que es en el conocimiento de uno mismo y el desarrollo de procesos relacionados con la autoconfianza y la automotivación. Se podría decir que estas personas son los compañeros, no, son los consejeros de sus compañeros. Otra inteligencia es la inteligencia matemática, lógica matemática, que es la capacidad que tienen unas personas con el desarrollo más rápido de cálculos matemáticos. Asimismo, saben analizar de forma más eficaz cuadros estadísticos. Las personas con esta capacidad son, por ejemplo, los contadores, los ingenieros, los matemáticos, científicos, etc. Otra inteligencia es la inteligencia musical, que es la capacidad o es la habilidad musical que tienen unas personas con otras, en la cual les gusta crear nuevos sonidos para expresar sus sentimientos y emociones. Esta inteligencia, perdón, los desarrollan los compositores, los bailarines, los cantantes, etc. Otra inteligencia es la inteligencia espacial. Está relacionada con la imaginación y en el análisis de croquis y planos. Más que todo, esta inteligencia está relacionada con los arquitectos, los escultores, pintores, etc. Otra inteligencia es la inteligencia corporal, que es la capacidad de movimiento. Por ejemplo, deportistas, ya que ellos tienen que tener la capacidad de moverse de acuerdo a lo que se necesita, tienen que tener sincronización para poder desarrollar los ejercicios de manera eficaz. Otro es la inteligencia interpersonal, que es la capacidad que tienen las personas con relacionarse con otras, de comunicarse con otras, es decir, saber persuadir. Un claro ejemplo son los políticos, ya que ellos tienen que tener la capacidad de persuasión para así poder motivar a las personas a poder motivarlos a votar por ellos, ¿no? Por ejemplo, en una candidatura. Otra inteligencia es la inteligencia naturalista, que es la capacidad de desarrollar todo con el medio ambiente. Tienen en presente el medio ambiente sí o sí. Asimismo, tienen una capacidad de observación y de experimentación muy resaltante. Y por último tenemos la inteligencia lingüística. Es la capacidad que tienen unas personas con lo verbal. Por ejemplo, pueden ser los escritores, los poetas, etc. Mientras que la inteligencia emocional, que es el otro tema, son las habilidades emocionales que se pueden adquirir mediante el dominio propio y constante entrenamiento. Por ejemplo, saber controlar tus emociones y saber las emociones que tienes en primer lugar, para así poder controlarlas y no así poderlas mejorar y controlar tus acciones, no ser muy impulsivo. Es por eso que la importancia de la inteligencia emocional es poder conocerte a ti mismo, tus emociones ante cualquier situación y poderlas mantenerlas, poderlas llevarlas con calma. Bueno, como el tema de la semana 4 es la personalidad, bueno, la personalidad en sí son las cualidades que distinguen la manera de ser de una persona. Bueno, como otra definición que podemos dar es el temperamento. El temperamento es el producto que moldea el carácter, y la personalidad. ¿Pero qué es el carácter? El carácter es la interacción que tiene unas personas con el entorno. O sea, quizás una persona es más desenvuelta que otra persona, se expresa de manera más espontánea, se podría decir. Bueno, como otro punto tenemos los atributos de la personalidad, que son 4. Primero es la autoestima, que influye en la satisfacción y desempeño del trabajo. Otro es el maquiavelismo, que mantiene una distancia emocional y cree que el fin justifica los medios. Otro es el narcisismo, ese es el otro atributo, que describe a una persona con un sentido grandioso de su propia importancia, en la cual hace
reclamo de la admiración de una persona. Y por otro es el automonitoreo, que es la capacidad de ajustar la propia conducta a situaciones cambiantes. O sea, que la persona mantiene su conducta de manera adecuada ante cualquier problema o circunstancia que pueda estar pasando. Bueno, asimismo podemos hablar sobre los factores que influyen en el ambiente laboral. Uno de ellos son los factores constitucionales, que es el estilo de dirección, el tamaño de la organización. Otros son las sociales, que tienen que ver con el conflicto, con la comunicación, con el compañerismo con los otros trabajadores. El otro es la personalidad, las personales, que son en la cual las empresas pueden hacer, no sé, actividades, charlas motivacionales, etc. Otras son propias del comportamiento organizacional, en la cual destaca la productividad, el nivel de rotación de personal, la satisfacción laboral, etc. Bueno, asimismo en este tema de personalidad hablamos sobre el Big Five o modelo de 5 grandes, en la cual la primera es la extroversión. Se relaciona con la felicidad del trabajo, expresar sentimientos y opiniones que predice el liderazgo. Es decir, la persona es libre de opinar lo que quiere, expresa lo que siente, si está de acuerdo con algo o no. O lo otro es la adaptabilidad, que es la aceptación que realizan las otras personas. El otro es la meticulosidad, en la cual se relaciona con el desempeño en el trabajo. Por otro tenemos la estabilidad emocional, que es la actitud de una persona para manejar la tensión. Es decir, a veces existen personas que no pueden manejar una situación de tensión, una situación en la cual no saben qué hacer, mientras hay otras personas que sí pueden pensar antes de actuar, se podría decir, que saben analizar el momento, saben lo que tienen que hacer con calma, no toman las decisiones así apresuradamente y primero ven lo que es mejor para su organización. Y el otro es la apertura a las experiencias, que indica la creatividad. Bueno, como quinto tema tenemos la percepción. Es el proceso en el cual las personas organizan e interpretan las impresiones sensoriales. Bueno, para empezar existen leyes de percepción, en la cual el primero es el figura-fondo, en la cual nos menciona que nuestro centro visual forma el centro de atención en solo una parte. El otro es la proximidad, en la cual nos dice que cuando los sujetos están cercanos, tendemos a verlos juntos, pero en realidad están separados. Es decir, cuando vemos una imagen en donde dos objetos están juntos, se podrían decir, pero en realidad están separados. Cierre. Tendemos a pasar por alto la información incompleta y percibimos un objeto en total cuando incluso esta no existe. Y por otra ley es la factoría del individuo, es decir, las personas perciben la realidad de manera diferente. Su interpretación está sujeta a las influencias de sus características individuales. Bueno, así tenemos lo que son los errores de percepción, en la cual está la percepción selectiva. Esto se basa en que uno no puede prestar atención a diferentes estímulos, a diferentes cosas a la vez. Es decir, uno no puede hacer no puede hacer distintas cosas a la misma vez. Esto se basa en intereses, antecedentes, experiencias. Por otra, tenemos lo que es el efecto de halo. El efecto de halo dice que la formación de una impresión general acerca de un individuo basado en una sola característica.
Así tenemos lo que es el efecto de contraste, que es la evaluación de una persona que se ve afectada por comparaciones con otras personas. Y asimismo tenemos lo que es el estereotipado, que como sabemos es juzgar a alguien basándose en la percepción que a la percepción o al grupo que integran. Es decir, por ejemplo, una persona que se junta eh, con personas, no sé, por ejemplo, una persona que tiene amigos deportistas, no se supone que esa persona también lo sea, porque no todos tienen el mismo interés. Es por eso que se estereotipa, o quizás puede ser con la mujer, que por ejemplo la mujer solamente está dedicada a cocinar o algo así. Esos son estereotipos que genera la sociedad y juzga a las personas. Y bueno, así también hay lo que son teorías de distribución, en la cual existen las causas internas y externas. Bueno, como tema de la semana 6 tenemos la motivación. La motivación es la intensidad de esfuerzo que tiene un individuo para el alcance de sus objetivos o metas. Bueno, en el tema de la motivación existen diversas teorías. Una de ellas es la teoría de Maslow, en la cual creó una pirámide con ciertos factores. En la primera base tiene lo que son las necesidades fisiológicas, que son las necesidades básicas que tiene cualquier persona, como por ejemplo un agua, hogar, salud, comida, luz, etc. La otra es la seguridad. Las necesidades de seguridad. Como sabemos, toda persona necesita seguridad, necesita leyes, derechos, protección, etc. En otras está lo que son las sociales, es decir, las personas tienen la necesidad de pertenecer a un grupo, de identificarse con un grupo y ser querido, ser afecto con ellos. El otro es la necesidad de estima o ego. Se refiere a la valoración que tiene uno mismo y los demás contigo. Esto crea una mejor autoestima, mejor confianza, autorreconocimiento, etc. Y por último tenemos lo que es la autorrealización. Como sabemos, una persona necesita tener metas y metas en la vida y objetivos a sí mismo, ya sea a corto o a largo plazo. Otra teoría es la teoría de Herzberg, en la cual divide en dos partes, los factores higiénicos y los factores motivacionales. Otra de las teorías es la teoría de Maslow, en la cual divide en tres: realización, poder y afiliación. En la realización es el impulso de sobresalir, alcanzar tus metas y luchar por el éxito. Lo que es en la necesidad de poder es hacer que otros se comporten de manera determinada. Y en lo que tiene que ver la necesidad de afiliación. Bueno, por último tema de la semana 7 tenemos lo que son los valores. Bueno, en sí los valores son las características que diferencian una empresa de otra, en la cual, como sabemos, una de las características puede ser la transparencia, es decir, no tratar de copiar lo que hace otra empresa, confiar en tu empresa, en lo que estás haciendo. Otra es la responsabilidad, pues tanto como las personas de más alto nivel como los subordinados tienen que comprometerse con la empresa, con los objetivos que presenta. Otro es la lealtad. Cuando tú entras a una empresa tienes que ser leal sí o sí, no actuar con maldad, dejar todo de tus aprendizajes, de tus capacidades en la empresa que perteneces. Otro puede ser la puntualidad. Existen diversos valores que puede... Identidad. Identidad también es un valor que tiene que tener la empresa, en la cual tiene que hacer que sus trabajadores se sientan parte de ella, que se sientan que están integradas, que cuentan con ella para todo, etc. Gracias.